Bienvenidos al especial de terror de Dr. Polo. Sabemos que en los hospitales se escuchan demasiadas historias relacionadas al tema del terror. Afortunadamente o desafortunadamente tenemos experiencias personales que, mira, la temática del mes permite el platicárselas. Y bueno, van a escucharlas el día de hoy. Soy el Dr. Polo Guerrero. El día de hoy, historias de hospital 2. Muy terrorífico, muy uy. Uy, qué miedo. La primera historia tiene lugar cuando yo seguía siendo estudiante de medicina, más exactamente en séptimo semestre. Esto es porque había veces en donde nos mandaban a los hospitales en fin de semana, esto con la materia de urgencias, nos mandaban más que todo en la mañana, lo cual hacía más raro que pudiese ocurrir algo paranormal o extraño. Dentro del turno de urgencias, llegó una paciente la cual decía el escuchar voces. Ella describía estas voces como si dos personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Obviamente las voces les decían cosas las cuales ella no quería realizar, no quería tener que escucharlas, y por más que ella intentaba hacer algo, las voces no desaparecían. Los familiares de la paciente, una semana antes de llevarla al hospital, la habían llevado con un pequeño chamán en su pueblo, en donde le realizaron un ritual. Los familiares platicaban que el ritual involucraba el tema de gallinas, líquidos y fluidos humanos, pero al final con la intención de que esto se bañara en unas hierbas para poder limpiar y purificar a la persona. Con el tiempo, la paciente empezó a experimentar que las voces eran cada vez más fuertes, eran cada vez cosas más horribles que ella no quería describir, pero llegó un momento en donde ya no pudo soportar este tipo de cosas. Los familiares como última instancia decidieron el llevarla al hospital. Claramente la paciente fue ingresada a la sala de psiquiatría, pero antes de entrar a la psiquiatría, ella gritó: "Él está aquí y no va a permitir que me separen de él". La siguiente historia es de cuando yo estaba en el internado, curiosamente también en el área de urgencias. Y mira, la cosa va más o menos así. Tenemos al amigo A, el cual ya llevaba varios días de fiesta, y el amigo B lo invitó a una de las fiestas. En ese momento, el amigo A empezó a molestar a varias personas que estaban en la reunión, ya estaba pasándose muy de la raya con algunas personas, y el amigo B intentó consolarlo, intentó alejarlo un poquito, que se tranquilizara, pero esto principalmente llegó a la plática, para después a los gritos, y finalmente a los golpes. Lo que no sabía el amigo B era que el A llevaba uno de esos aparatos que funcionan con pólvora. Por lo que en ese momento el amigo B lo único que pudo hacer fue tomar un pequeño cuchillo que se encontraba en una de las mesas cercanas para intentar defenderse. Obviamente por el estado del amigo A de ebriedad y demás cuestiones, no lo pensó mucho y detonó. Pero en el proceso, el amigo B pudo utilizar el objeto punzocortante para dañar el pecho del amigo A. Esto llevó a que llegara la policía, más adelante llegó la ambulancia, y al final a ninguno de los dos les pasó nada grave. Pero curiosamente terminaron uno al lado del otro en el mismo lugar del hospital. Y ahí arreglaron sus diferencias. El quirófano es uno de los lugares más hermosos que se pueden encontrar en un hospital, pero sí depende de muchos factores. Claramente tiene una luz muy intensa, pero regiones muy oscuras, es un lugar muy frío y pueden llegar a ocurrir algunas cosas por ahí. Va de la siguiente manera. En el hospital donde yo hice mi internado había una paciente, la cual no vamos a decir su nombre, pero era una mujer de más o menos 30 años de edad. Esa paciente una vez había entrado a quirófano y la historia no terminó muy bien. Tuvo varias complicaciones durante su cirugía y su procedimiento. Todas las mañanas, cuando íbamos a dar las rondas con el doctor, que se encontraba ella muy tranquila, postrada en cama, con los ojos cerrados, pero con un suspiro que permitía agarrar aire, todo estaba normal en esos momentos. El problema es que algo raro pasaba cuando esa paciente se empezaba a agitar. Un día antes de hacer las rondas, al entrar al cuarto de la paciente, la empezamos a ver cómo movía las piernas y agitaba los brazos muy frenéticamente. Esto con la intención de levantarse. Se acercó el cuerpo de enfermería para ayudarnos a sostener a la paciente, pero ella soltaba manotazos por todos lados, también daba patadas y demás cuestiones. Pero durante ese pequeño momento, que fueron alrededor de 10 minutos, sonó uno de los teléfonos de enfermería. En esa llamada empezaron a pedir ayuda de otros doctores porque una de sus pacientes había caído en paro y lamentablemente cuando nosotros llegamos la paciente ya había fallecido. En eso una de las enfermeras comenta lo siguiente: esa paciente cada vez que se levanta de malas
causa que otra paciente se vaya. Y quiero recalcar que eso ocurrió 3 veces más. En algunos hospitales dividen a los pacientes en 3 camas del lado derecho, 3 camas del lado izquierdo o 3 camas en el sur, 3 camas en el norte, pero casi siempre nos acomodan por 3 camas. Y cuando ocurre que no están ocupadas, ponen a uno de los pacientes más graves en solitario. Esto puede ser por la propia enfermedad o porque tienen más espacio para que los familiares puedan ir a visitarlos. La cuestión es la siguiente. Cuando uno de los pacientes está a punto de pasar a otro mundo, él empieza a gritar a las enfermeras que vea niños brincando en la cama que se encuentra al lado de él. Cabe recalcar que en ese hospital no permiten en esas áreas entrar a niños, pero empezaban a gritar muy fuerte: oiga, doctor, doctora, enfermera, se ven 2 niños brincando en la cama que está al lado de mí, quítelos porque se van a caer o me van a lastimar. Cuando llegaban las enfermeras, no veían absolutamente a nadie más que los 3 pacientes que se encontraban en esa sala, pero los otros 2 pacientes que estaban del lado contrario mencionaban que claramente pudieron ver cómo 2 niños estaban brincando en esas camas. Pero ya se mencionaba que 2 niños brincaban en la cama que se encontraba al lado del paciente, el cual lamentablemente horas después se iba de este mundo. En el área de geriatría es donde se atiende a los adultos mayores. Uno de ellos platicaba esta historia. A este paciente le tocaba medicamento 3 veces al día, y una de las enfermeras llevaba el registro de sus medicamentos y se aseguraba de que el paciente tomara esas pastillas. Durante el proceso de la noche, llegó a haber ocasiones en donde el paciente decía que ya las había recibido. Obviamente no estaban apuntadas en la libreta, la enfermera no había visto a nadie pasar, pero él describía a una mujer, la cual llegaba con él todas las noches a la misma hora a soltarle su medicamento. El paciente decía que literalmente podía describir el sabor del jarabe, el color e incluso recordaba el nombre de la enfermera. Pero en ese hospital no teníamos en ese momento del turno una enfermera que se llamara de esa manera. Esto llevó a que más adelante sí tuviéramos que ver el tema de seguridad del hospital para asegurarnos que nadie estuviera entrando al área de geriatría y mucho menos con ese paciente. Cuando pasaron los días nos dábamos cuenta que él seguía mencionando el nombre de la enfermera, seguía mencionando que le seguía dando medicamento, pero los de seguridad no tenían registro de nadie, las enfermeras no habían visto a nadie extraño, incluso los demás doctores no veían nada raro, pero el paciente estaba muy seguro de que una enfermera que no estaba en el hospital iba a darle su medicamento. Más adelante el paciente duró 1 semana en la cama y el último día antes de que por acción de la propia enfermedad que tenía pasara a otro mundo, él incluso había dicho: despídanse por favor de la enfermera que me estuvo dando ese medicamento durante la última semana, porque ella fue la que me dijo que el día de mañana yo me iba a ir. Al día siguiente nos acercamos a ver la cama del paciente y eso había resultado. Él había sido consciente de que el próximo día al levantar iba a ser su última mañana. ¡Ay, no, fantasmas! ¡Ay! Esto ocurrió después de mi servicio social, en donde en una noche se me ocurrió ir a grabar a un lugar conocido como CEMEFO, Servicio Médico Forense. Para ir a ese tipo de lugares obviamente hay que pedir un permiso y yo lo hice con la intención de ir a una práctica más. La intención de esta práctica era el poder volver a ver temas de anatomía, el repasar ciertas cuestiones y bueno, al final del día a mí me llama la atención el ver este tipo de cosas. Para ir, esto comúnmente es en la noche, donde ocurren un poquito más de accidentes, para que el horario que tú te encuentres ahí valga la pena que te encuentres ahí. Al llegar a la institución, llegó un paciente, el cual tenía 1 semana de haber sido ahogado. Obviamente es un olor bastante desagradable, es un cuerpo ya irreconocible, pero es parte de la práctica del médico forense el estar en esas situaciones. Me pasaron una máscara, me pasaron la bata especial para poder entrar a las zonas de pacientes que pueden tener infecciones importantes y empezamos a realizar la autopsia. Durante este proceso a ti te van pasando los órganos para que los estés pesando, te pasan el conteo de que tengas sus 2 riñones, 2 pulmones, un corazón, un cerebro y todo esto para poder llevar el registro. Pero una vez, y esto nunca lo voy a olvidar, que se retiró el cerebro del paciente, lo pusimos en la báscula, lo regresamos al paciente, empezamos a ver cómo uno de los dedos de la mano derecha empezaba a moverse. En ese momento claramente pensamos que era un juego, simplemente el decir, oye, alguien está moviendo, pero realmente los 2 médicos estaban muy alejados del paciente como para poder intentar jugar con esto. Más adelante continuamos con la autopsia, pasamos al corazón, pulmones, hígado, intestino,
Y ahora no movió la mano derecha, sino que movió los dedos de la mano izquierda. En ese momento detuvimos todo lo que estábamos haciendo porque no es algo normal que suceda. Y al final simplemente lo que se nos ocurrió fue, ok, estamos imaginándonos cosas, ya son horas tardes de la noche, nos falta desayunar, nos falta cenar, continuemos. Una vez terminamos de pesar los órganos, de todo lo que se tuvo que hacer, cerramos al paciente y una vez se cerró, el cuerpo hizo un movimiento de empuje con el hombro. Ahí claramente levantamos los brazos, nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero intentamos ver si tenía pulso o algo, claramente no tenía nada. Y al final lo tratamos como un paciente más. Pero ver cómo algo, un cuerpo que no tiene órganos, se mueve, es algo que nunca voy a olvidar. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Van a venir videos un poquito más escalofriantes, por decirlo de alguna manera, porque es mes de octubre. Pero ya sabes que si tienes alguna pregunta, cualquier cosa, por aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales. Y si tienes alguna pregunta, pregúntala a tu médico. Y ya. Por cierto, que se suba el muerto o que te jale los pies en la noche, puede llegar a suceder también.